Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos los días miércoles a las 19:30 horas. Nuestro programa El Estado que Viene por la señal Metro. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 y para dejar sus mensajes el 155020-7127. Nuestro correo electrónico elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo Seferino Reato, conocido escritor y periodista, que vino a presentar su libro Las 12 noches, un libro realmente muy interesante que le decimos que vale la pena comprarlo y leerlo. Y hoy voy a hacer una editorial muy pequeñita porque tenemos dos invitados muy importantes que se vinculan con algunos temas que seguramente también lo vamos a tratar con los invitados y que realmente son preocupantes. Uno es esta situación con el Poder Judicial y con la Corte. Nuevamente se plantea una investigación, ahora no solo sobre Fay, sino sobre todos los miembros de la Corte. La presidenta de la Comisión de Juicio Político presentó un planteo y ahora lo van a tratar de que quieren investigar a todos los miembros de la Corte sobre la eventual falsificación ideológica de instrumentos públicos. Realmente es una cosa que es tremenda, y que seguramente está vinculado con esta batalla casi mortal que han planteado contra el Poder Judicial, pero particularmente contra la Corte, porque la quieren tomar como sea. No lo van a poder lograr, no lo van a poder lograr porque no tienen la mayoría de 2/3, ni en diputados ni en senadores, pero la están tratando de limar, como se dice, lo más que pueden. Otro tema es el 25 de mayo. Los festejos multitudinarios que tuvo la presidenta, lamentablemente se olvidó que estaba festejando el 25 de mayo de 1810, no el 25 de mayo del 2003. Y lo hizo de una forma tan partidaria que realmente llama la atención. Habrá tenido mucho acompañamiento, nos parece muy bien, felicitamos a la gente que fue, esperemos que hayan pasado un buen momento, pero estas cosas institucionalmente no se hacen bajo ningún punto de vista. Y finalmente, Eva Bonafini. Realmente esta mujer está bastante mal, pobre. Comparar a Eva Perón con Cristina, decir que Cristina es superior a Eva Perón, yo como peronista no lo soporto bajo ningún punto de vista. Es una ofensa que no merecemos por lo que trascendió Evita y lo que sigue trascendiendo Evita. Y si bien Cristina es una dirigente importante, que se puede respetar, se puede considerar, eventualmente hasta como una muy buena oradora, pero de allí a compararla con Evita y decir que es mejor que Evita, Eve Bonafini, te equivocaste mal. Así que esto lo debo decir. Bueno, hoy, primero que nada, nuestros invitados. José Urturbey, vicepresidente de la Unión Industrial. José, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, por favor. Gracias a vos de venir. Bueno, y la Unión Industrial está teniendo un rol muy protagónico en los análisis de la problemática. Yo te contaba y te mostraba que nosotros como diputados hemos presentado un pedido de informe vinculado con la crítica situación de la industria nacional, basado en el trabajo que hizo uno de los organismos de la Unión Industrial, que es el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, y que hace un análisis cuidadoso, con una caída interanual de un 3.6 y de 3.5 en la mediación desestacionalizada, que realmente nos preocupa. Sí, para hablar ya del trimestre, ya que Sí. pudimos adicionarles algunos datos más desde el CEU, nosotros vemos que en el primer trimestre del año la actividad industrial cayó un 2,2% en términos interanuales, y sin embargo la proyección que hacemos para el año 2015 nos habla más bien de un amesetamiento de la industria en cuanto a su actividad. Por supuesto, esto nos lleva al desafío de ver cómo seguimos recuperando a través de la política y la colaboración que podemos hacer desde la Unión Industrial esta actividad económica desde nuestro sector, que también se ve afectada por Brasil fuertemente, ¿no? Claro. Pues sabés que yo te comentaba que esto ha sido firmado por una cantidad importante de diputados de distintos bloques, y seguramente algunos más se van a adicionar, y seguramente en la semana próxima o en la otra vamos a invitarlos a la Unión Industrial a que vengan a charlar sobre estos temas y analicen esta situación, porque me parece que es muy importante, porque esto implica no solamente una problemática del sector industrial
a nivel empresario, sino una importante caída del empleo privado, que es una cuestión sí, nosotros peligrosa, ¿no? tenemos medido, hemos hecho grandes esfuerzos por mantener el empleo y la verdad que vemos como en este primer trimestre la caída del empleo fue inferior a la caída de la actividad económica, fue de un 1,9%. Bueno, por eso las empresas están haciendo un esfuerzo. Y estamos haciendo un fuerte esfuerzo por mantener la fuente de trabajo. Por eso es que pedimos absoluta racionalidad en el proceso de paritarias que se están transitando hoy en la Argentina. Bueno, ahí hay una discusión que tenemos acá con el amigo José, vinculado con los índices que nosotros todos los meses informamos del Congreso, ¿no? Y que son índices que no se corresponden con el INDEC, son bastante más elevados. Ahora últimamente el doble, ¿no? Yo sé que tanto en el caso tuyo como vicepresidente de la Unión Industrial, como otros empresarios más, muchos no les convence nuestro índice, pero es lo que surge de un análisis bastante cuidadoso que hacen grupos de consultoras muy serias de la Argentina, que nos lo han pasado a nosotros, porque aquí que a ellas las perseguía Moreno. Y entonces dijimos, bueno, ustedes diputados que tienen fueros, muéstrenlos ustedes, ¿no? No, mi objeción principalmente viene por el lado de que es el promedio de 4 consultoras, independientemente de que sean reconocidas, no tienen ni la capacidad técnica, ni los recursos humanos, ni hacen un análisis integral de las variables de la inflación, como para hablar de una inflación a nivel nacional, por un lado. Y por otro lado tampoco llevan consigo una auditoría de alguien que establezca cuáles son los parámetros de medición que se están utilizando. Y es como vos bien decías, arrojó una inflación proyectada para el año 2015 de un 29%. Sí, no, pero una si interanual, también, una interanual ahora del 29 punto y pico. Por eso, pero si vemos lo que el mismo Fondo Monetario Internacional proyecta en su último informe para la inflación del año 2015, te habla de un 18,6%. Entonces yo lo que digo es, muchísimas veces hay que tener cuidado, y con todo el respeto que vos sabés que me merecés y todos los diputados, pero hay que tener cuidado porque genera una tensión después en los distintos sectores de la sociedad, porque hoy la inflación claramente viene mostrando una línea declinante, que está en niveles elevados, está en niveles elevados, y que hay que seguir combatiéndola, arriba del 2% hay que seguir combatiéndola. Pero ahí es donde discrepamos en cuáles son las fuentes de análisis. Para entrar en otro tema, ¿no? Simplemente te cuento, en un Twitter, cuando nosotros hacemos esta comunicación, uno de las tantos que te mandan cosas puso, no sé si el de ustedes está bien, lo que sí estoy seguro que el INDEC es mentiroso, ¿no? Fíjate que yo creo que hay dos pasos del INDEC. No es lo mismo del INDEC de Moreno, no es lo mismo. Digo, pero en el proceso que se vino dando, en donde participó la Universidad de Buenos Aires, donde participó también organismos internacionales, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, en donde ya inclusive las mismas consultoras que están midiendo el índice Congreso, claramente hablan de que avanzaron en el sistema de medición. Entonces me parece que ahí hay un punto que hay que tener consideraciones de la realidad. De cualquier manera, el amigo Kicillof, muy suelto de cuerpo, habla de proceso inflacionario, que después nunca se compadecen. Vos sabés que en el caso del presupuesto nacional hacen cálculos de inflación del 6%, que después ellos mismos terminan reconociendo que no es del 6, sino del doble o más del doble. Pero bueno, eso no importa, vamos a otros temas. Dale. La Unión Industrial Argentina está recibiendo a los candidatos a presidente de la República. Me parece un dato muy interesante. Sí, es muy interesante. Fíjate que nosotros ya hemos recibido a Ernesto Sanz la semana pasada y el día de ayer hemos recibido a Daniel Scioli. Y la idea de estos encuentros justamente es intercambiar sobre cuál es la conceptualización que tienen del modelo industrial, de los desafíos que tiene el modelo industrial para los años que vienen y, por supuesto, brindar también nuestra opinión, que la tenemos resumida en algunos puntos de lo que tiene que ver con la competitividad sistémica y de esta forma poder programar con cada uno de sus equipos técnicos cuáles son las futuras políticas para la industria. Inclusive vos fíjate que la Iglesia misma, una reflexión, llevó
a considerar de que es importante que los candidatos hablen de sus plataformas, de sus ideas, que debatan inclusive. El debate. Che, esto del CIPEC, una cena que compartimos, multitudinaria, ahí se planteó el debate presidencial. Tengo entendido que está avanzando seriamente. Está avanzando, y fíjate que, lo digo con respeto, pero más allá, a mí como industrial me interesa mucho más que me digan cuál es su plataforma de gobierno antes que por ahí verlos aleteando en algún programa masivo de entretenimiento. Me parece que es, por supuesto, mucho más importante. Sí, la verdad que sí. Porque eso es lo serio, lo que vos decís es lo serio. Sí, porque se necesita saber un poco a dónde va la Argentina, cuáles son los desafíos, cuáles son las propuestas. Y esta es un poco la intención que nosotros tenemos cuando disparamos estos debates. Sí, ¿cómo sigue el cronograma? Ahora ya lo recibieron a Sanz, lo recibieron a Scioli, ahora... Sí, el martes próximo estamos recibiéndolo a Sergio Massa. Y después vamos a seguir Stolbizer, Macri y los demás candidatos. Pero vamos a tener un paneo con todos, con la idea justamente de poder vislumbrar y establecer cuáles son puntos en común respecto a los desafíos de la industria y también ver entre ellos qué opinan sobre algunos aspectos. No es lo mismo quizás la tonalidad que le puede dar un candidato como Scioli, otro como Macri, no sé, digamos, esto es lo que nos interesa saber. ¿Cuál es la sensación tuya del rol de la Unión Industrial, no solamente en esta contienda electoral, que pienso que tienen que ser cuidadosos, sino en función del próximo gobierno? Porque evidentemente va a haber un cambio clarísimo, no va a estar más Cristina, consecuentemente va a haber una forma de manejar política distinta. Sí, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque yo no quiero dar nombres, pero he estado en alguna cena reducidas, donde algún dirigente muy importante de la Unión Industrial hizo una tremenda mea culpa, es decir, nosotros deberíamos habernos plantado y no nos plantamos. Bueno, yo te diría que hay que entender cuál es el rol de la gremial empresaria. Una institución como la Unión Industrial Argentina tiene que tener una asepsia política. Yo no sé si ese industrial será de algún partido en particular. No, era puro, purísimo. Pero lo que digo es que hay que hacer una colaboración con la administración de turno, ya sea nacional, provincial o municipal, con una asepsia política. Esta es la forma en que la institución trabaja y de hecho cuando hace sus comunicados al reglón seguido de las juntas o del comité, vos fíjate que va específicamente la institución a lo este dirigente me parece que se manifestaba, no en ese sentido, que me parece perfecto, sino en el sentido de las políticas económicas vinculadas con las problemáticas de las empresas y de los trabajadores vinculados con esas empresas. Pero en términos concretos nosotros siempre hemos, digamos, con una crítica constructiva hemos acompañado aquellas cosas que consideramos positivas y hemos también alertado de lo que no nos parecían positivas. Por ejemplo, que en este mismo programa he hablado de ley de abastecimiento. Sí, nosotros me acuerdo, viniste claramente en esa época, lo señalaste. Marcado, por darte un ejemplo, cuál es nuestra postura. Lo que pasa es que también hay que acostumbrarse, la UIA no hace política, entonces hay muchas cosas que le compete al rol de la oposición y no a la gremial empresaria. La gremial empresaria tiene un rol acotado, que es cómo justamente va articulando aquellos temas que hacen a su sector. Pero lo interesante es que ustedes tienen dentro de la UIA como entidad empresaria, tiene una cantidad de centros de estudio, que hacemos mención recién, y algunos otros más vinculados con los temas de las exportaciones y otras cuestiones realmente muy interesantes con respecto a las pymes. Ustedes tienen un observatorio, 7 departamentos, incluyendo el observatorio PYME, excelente, que trabajan denodadamente. Ahí ustedes seguramente visualizan qué es lo que está pasando. Sí. ¿No? Y ahí puede aparecer la preocupación. Y lo exteriorizamos. Es decir, cuando hablamos de los datos de lo que hace, en lo que se refiere a actividad industrial, en lo que se refiere a la evolución del empleo en la Argentina, en lo que se refiere a cuáles son aquellos puntos que se necesitan mejorar para brindarle más competitividad a la Argentina, claramente nosotros lo exteriorizamos y lo hacemos saber, y en la interacción con el gobierno también con los distintos ministerios es una agenda permanente. Bueno, ya que estamos hablando de entidades empresarias, contame un poco cómo es la relación con el sector agropecuario, con la mesa de enlace. ¿Ustedes tienen una buena relación? ¿Han tenido inconvenientes? No, totalmente buena relación. Yo creo que, por suerte, en Argentina se superaron las viejas antinomias,
campo industria. Ahora en el concepto agroindustrial. El concepto agroindustrial es indestructible. Yo estoy de acuerdo con Nosotros eso. tenemos absoluto respeto por las instituciones, por la mesa de enlace en cada una de sus instituciones. Podemos discrepar muchas veces en algunos términos porque obviamente somos sectores distintos, pero sin lugar a dudas las antinomias han sido superadas y trabajamos mancomunadamente en lo que tiene que ver con la agroindustria. Bueno, tu empresa, por ejemplo... Yo soy un agroindustrial. Vos sos agroindustrial Totalmente. Necesariamente, bajo todo punto de Lo vista. soy, por definición, digo. Así es. Me traen acá algunos llamados telefónicos que ya están llegando y terminamos este bloque. María de Luján, el tema de la inflación es preocupante. Deben trabajar con políticas para mantener el empleo. Coincido. Es un tema. Coincido. Abel de Rufino, ¿qué hay de cierto que desde la UIA se pidió un ajuste a Scioli? Bueno, fíjate que no es cierto. De hecho, se aclaró de que la UIA, al contrario, la variable principal sobre la cual nosotros estamos trabajando es sobre la inversión. Creemos que hay que cuidar justamente el consumo interno, creemos que hay que cuidar nuestro mercado doméstico y estamos muy alejados de pretender una posición Bueno, de me ajuste. dicen que ya se termina el bloque. Marco de la Plata, ¿qué diferencias ven ustedes entre el próximo presidente si llega a ser Macri o Scioli? ¿Necesitan de ajustes para ustedes? Bueno, lo acabas de decir, yo te ¿no? diría, más que diferencias, Scioli, a Macri no lo he escuchado yo todavía en sus plataformas industriales. Scioli claramente cuando se le preguntó en rueda de prensa qué opinaba, cuáles eran sus diferencias con Macri, puntualmente citó dos. Una que tenía que ver con su posición en la matriz energética y respecto a cómo había sido en el pasado su comportamiento con YPF, su propuesta, y lo que había dicho Macri al respecto de la nacionalización de la empresa. Y por otro lado también en la nacionalización de AFJP y la inversión que se hacen desde el ANSES en términos sociales, y esto lo marcó como dos puntos que él consideraba que se diferenciaba de Scioli. Mi querido José, muchísimas gracias. Muy amable. Por favor, y muchas gracias por invitarme, porque la verdad que poder debatir, más allá de que no estemos de acuerdo en algunos temas, es sumamente Te vamos a seguir invitando positivo. y te vamos a invitar al Parlamento. Sí, vamos a ir. Esperemos que venga. Bueno, ahora viene Jorge Ceballos, así que los auspicios y este dirigente que es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por FAUNEN. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país.
Pablo Picasso llega a San Martín. No te pierdas la muestra original de grabados de uno de los mejores artistas plásticos del mundo en el Museo Casa Carnacini, Pueyrredón 2720, Villa Ballester, hasta el 28 de junio. Busca los horarios y agenda de actividades en sanmartin.gov.ar o llama al 4847-5042. La entrada es libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido, Jorge Ceballos. Vamos a hacer una pequeñísima corrección. Sos precandidato a gobernador, provincia de Buenos Aires, por el Frente Progresista, donde está Margarita Stolbizer. Sí, correcto. Ella es nuestra candidata a presidenta. Una gran amiga, una gran legisladora. Tal cual. Viene acá muy seguido. Y realmente para mí cada vez que viene es un gusto porque es una mujer excelente bajo todo punto de vista, así que te felicito por la presencia en ese sector, ¿no? Bueno, gracias. Jorge, bueno, hemos hablado unas cuantas cosas acá con el amigo de la Unión Industrial Argentina, que se vinculan muchas con la problemática del empleo. Vos sabés que con las economías regionales, la provincia de Buenos Aires sufriendo, porque la provincia de Buenos Aires, algunos se creen que es nada más que el conurbano, no, por Dios. La provincia de Buenos Aires tiene problemas con el trigo, tiene problemas con el maíz, tiene problemas con la carne, tiene problemas con una cantidad de otros productos más pequeños. La explotación ictícola también. La ictícola, bueno, hay un abandono muy grande de todos esos sectores. Un grupo de diputados, más de esta presentación que hicimos por el tema industrial, hemos presentado un proyecto de ley donde planteamos la necesidad de retención cero a las economías regionales en riesgo. Y hemos puesto dentro de ese listado una cantidad muy grande que se vincula con la provincia de Buenos Aires. Así que queremos, bueno, decinos qué te parece esto, ¿con qué pensás vos? Mirá, la provincia de Buenos Aires aporta el 39% del Producto Bruto Nacional. Así es. Es una provincia indudablemente que tiene todo un potencial, pero lamentablemente convivimos junto con a la par de ese potencial con los bolsones de pobreza del conurbano y una situación de conurbanización del interior. Yo recorro también la provincia en el interior y hay muchas localidades que ya tienen todas, lamentablemente, una de ellas Mar del Plata, ¿no? Bueno, Mar del Plata es muy grande, pero sí. Ciudades chicas, más chicas, digamos, como Junín, Pergamino y aún más chicas, tienen realidades que se han un poco extendido desde acá, ¿no? Vinculada a la problemática de seguridad. Junín ha estado en el centro muchas veces por esa problemática. Bueno, varias de estas cosas, inclusive barrios con vecinos en situación de vulnerabilidad, que a mí me costaba creer que existiese, ¿no? En las cercanías, por ejemplo, en Olavarría, en esos lugares uno observa eso. Entonces, la verdad que la situación de la provincia indudablemente y su economía no es buena. Y algo que para mí refleja y que afecta a la producción son las rutas provinciales. Yo he trabajado mucho sobre este tema. Yo he presentado un amparo ahí en Mar del Plata por la Ruta 88, que une dos puertos vinculados a la economía, los dos más grandes de la provincia, el de Quequén, de Necochea, y el de Mar del Plata, digamos, genera un incesante flujo de camiones que transitan la zona y ha generado una gran cantidad, lamentablemente, de accidentes con víctimas fatales, ¿no? Además de los heridos. He presentado un amparo, la justicia me ha hecho lugar. Hay una actitud dilatoria del gobierno en responder a lo que le ordena la justicia, que por ejemplo es el señalamiento. En esta semana ha habido ya varios accidentes con víctimas fatales también en esa ruta. No, las rutas provinciales son un espanto y las nacionales que circulan por la provincia de Buenos Aires deberían tener ya autovías, autopistas por su tremenda circulación. El caso de la 3. La 3. Muy gracioso lo de la 3. Resulta que el 1 de marzo la presidenta hace la inauguración de las sesiones y muy suelta de cuerpo dijo: hemos hecho la autovía Monte Las Flores. Nosotros la transitamos bastante, tanto en el caso mío como mis hijos, porque tenemos campo en Raus, así que las transitamos bastante. Claro. Dije, ¿dónde está? Tuiteé, che, están andando una autovía y no lo saben. Bueno,
es una cosa tremenda, que las mentiras que se dicen, ¿no? Y yo creo que no hay solución de fondo si no se recupera también el sistema ferroviario, ¿no? Esto trasciende inclusive la provincia de Buenos Aires, porque para las exportaciones, para la producción y la exportación... Más de 500 kilómetros a distancia de puerto, se hace inviable una producción para mandar a puerto. Tal cual, eso me lo han planteado, bueno, acá estaba un representante de la UIA, Urtubey, pero me lo han planteado también la gente de la Unión Industrial de Mendoza, y gente que también tiene interés no solo por lo que le cuesta en el caso de los exportadores el transporte hasta los puertos, hasta Rosario en algún caso, sino también gente que puede aportar a la industria ferroviaria, ¿no? Gente de la metalurgia. Esos fueron olvidados por los chinos. Claro, efectivamente. ¿No? Efectivamente, se compró llave en mano ahí, con la tecnología dependiente de ahí también. Y los repuestos. Claro. De aquí a unos cuantos años. Efectivamente. Así que creo que en la provincia ahí tenemos una materia pendiente. Y otra de las cosas que a mí me preocupan mucho, además de la pobreza, que creo que tenemos que construir una república donde funcionen las instituciones, pero tiene que haber sobre una base de igualdad. Vos que pertenecés al justicialismo, históricamente creo que tiene que ser una bandera. Así es, absolutamente. Una bandera que se realice. Que se realice. Que se tenga nada más. Exacto. Además de eso, yo creo que uno de los problemas de la provincia es la educación pública, uno de los problemas más severos que tenemos. Hay un deterioro de la calidad educativa, ¿no? O sea, de los contenidos que son obsoletos. No hay formación de los docentes, porque quienes tienen que enseñar con contenidos nuevos son los docentes y no hay una verdadera política de formación de los mismos. Y además, bueno, las condiciones edilicias distan mucho de ser las ideales, ¿no? Entonces hay un traspaso de la matrícula al sector privado, aún de los sectores humildes. Sí, los sectores humildes que van a una escuela parroquial. Exacto. Ahora, inclusive, pero el deterioro de la educación llega hasta el nivel privado, o sea que no hay hay una precarización en general de la educación. Y yo creo que, indudablemente, inclusive la pobreza tiene como cuestión fundamental, además de las resoluciones económicas, el tema educativo. Creo que es fundamental hacer hincapié en el tema educativo. Sí, ahí están las escuelas en los campos, ¿no? En el interior de la provincia de Buenos Aires. Están las escuelitas que fueron construidas hace 50, 60 años. Y vos indagás un poco, yo acerca, algunas que uno tiene medianamente cerca, y la matrícula es de 2, de 3, de 4 alumnos. Porque no hay gente, porque se ha despoblado el sector rural como consecuencia de que no hay la infraestructura, no hay los elementos, no hay nada como para que la gente se anime a seguir viendo, y no hay mucho trabajo que digamos tampoco, ¿no? Claro, y en los centros urbanos ocurre que al revés, se incrementa la matrícula, y eso lamentablemente el gobierno lo ve como un éxito, pero no se verifica y se ve la gran cantidad de repitencia y la gran cantidad de alumnos que no terminan en el periodo normal, el inicio del primer grado hasta el quinto año. De 100 alumnos se calcula que solamente 33 llegan en edad normal de primero hasta quinto año del secundario. Entonces tenemos una situación en la calidad educativa muy grave, ¿no? Tenemos ahí un deterioro. Llegan otros repitiendo o en edades no correspondientes. Nos acaba el programa, lamentablemente. Bueno, pero Berta de Mercedes dice, las rutas en la provincia de Buenos Aires están colapsadas. ¿Cuál es la solución de fondo? ¿Por qué no se hizo nada en estos últimos 30 años? Hay una solución de fondo. La solución de fondo es hacerla, primero el tema de la red ferroviaria, además para que dejen de deteriorar las rutas, y además el tema de hacer la infraestructura que hace falta, en muchos casos autovía. Y cuidar el peso de los camiones, que nadie los cuida, ¿no? Es otro tema. No hay controles. Yo he pedido controles fijos y móviles en las rutas, no hay. Marcela de Flores, ¿cómo la iniciativa de la aplicación en el celular contra la violencia de género? Porque eso es una cosa que yo presenté. Mira, yo digo, me supera ese tema tecnológico. Yo presenté una aplicación de difusión gratuita en los celulares. Esto es APP, ¿no? Sí, exactamente, donde se pone qué hacer Buenos Aires, y ahí tiene dos bloques. Uno educativo respecto a qué es la violencia de género, y el segundo bloque que explica dónde dirigir ese qué hacer, ¿no? Es un poco
lo hice hace ya un tiempo, qué bueno que lo haya recordado Marcela de Flores. La audiencia, que donde con esto nosotros apuntamos a prevenir en uno de los flagelos que tiene la inseguridad, que es el femicidio. Y lo último, Paula de la Plata, en esta década no se avanzó nada en materia de infraestructura vial. Es urgente hacer autovías, se evitarían muchas muertes por accidentes de tránsito. Plena coincidencia, Paula, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Gracias a vos, mucha Carlos. Suerte. Gracias a vos, Carlos. Y un gran cariño, Margarita. Bueno, sí, serán dados con todo gusto. Muchísimas gracias. Es un orgullo estar. Bueno, y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.